cierta sensibilidad religiosa a lo político. La Constitución es importante, por cierto, en cualquier sociedad humana. Desde que existen las constituciones, es un fenómeno moderno. Moderno empieza en torno al 1600, empieza la idea constitucional, que toda historia tiene una prehistoria. En América Latina hemos tenido, la nuestra va a ser la número 253 desde 1809. Yo creo que eso dice un poco del problema. La del 25. La del 25 es producto de una discusión, pero sobre todo de un quiebre político, que fue la intervención militar del movimiento militar. Por una crisis del sistema, ¿estaba en crisis o no el sistema? Es cuestionable, pero en algún momento se produjo eso. Se produjo porque pasó mucho que los civiles empiezan a hacer llamados a los militares y los militares terminan interviniendo. Cierto que produjo lo que yo llamo la primera dictadura de desarrollo, en el sentido que su legitimación es la modernización, y con un tipo de gobierno semi-militar y semi-civil. La dictadura o el régimen de Ibáñez. Fue un régimen militar, pero no necesariamente un gobierno militar, hay que distinguir un poco en eso. Y Ibáñez consideraba que no había solución de continuidad entre él y lo que le seguiría, ¿no? Lo cual tiene algo, una pequeña cuota de realidad. Entonces, la idea era cómo cambiar los vicios que habían hundido o se creía que habían hundido al parlamentarismo. Esto que se censuraba a los gabinetes con una rapidez pasmosa, era evidentemente dejar ingobernable a un país. Había pasado, muchos aducían el ejemplo, por ejemplo, por citar un caso famoso, la Tercera República Francesa, que era así, y sin embargo Francia tiene un gran desarrollo económico bajo la Tercera República, porque la parte como el día a día del trabajo que tiene que hacer un gobierno o un Estado, lo hacían funcionarios permanentes. O lo mismo pasa en Inglaterra, que los funcionarios permanentes tienen una gran importancia. Se ha discutido ya también esta situación. Muchos dicen que eso no es bueno, pero es como una compensación. Aquí aparentemente no existió esa compensación. Y había una imagen de total desgobierno. Y los presidentes no tenían una autoridad real en el Parlamento. Pero fue sobre todo la intervención militar y la promesa de Arturo Alessandri de conseguir de renovar a Chile, que sacó la Constitución de 1925, que como todas las otras se consideraban, empezaron como reforma de la anterior. A partir de 1828, después viene la del 33 y la del 25, no hay gran diferencia entre ellas. No es una cosa de un mundo a otro, como entre la del 25 y la del 80 ya hay más, por lo menos en la versión original hay algo tomadas en la historia latinoamericana, y además hay otro fenómeno que hay que ver, y es que el siglo XX en muchas partes del mundo, en Europa, en América, en Asia, quizás incluso en el mundo árabe, también los militares eran considerados como portadores legítimos de una voluntad política. Yo la llamo, son clase militar que quiere ser clase política. El sistema nacerista es típico de ese resultado, pero el fundador de esto fue Atatürk, y antes de él los jóvenes turcos, de los cuales Atatürk había sido uno de ellos, que eran oficiales de rango intermedio, el año 8. Esto termina hacia la década de los 80, entre los 70 y los 80 se acaba esta legitimidad en el mundo, sigue existiendo, no sé, otra cosa, pero incluso en un lugar tan caótico como África Negra. Sin embargo, el último golpe en Níger no ha tenido problemas para establecer. Hace 50 años, un golpe en Níger, 40 o 30 años atrás, un golpe en Níger, ¿y qué? No pasaba nada. Ahora es distinto. La realidad sigue siendo así, pero la legitimidad ha cambiado. Entonces, el del 25, la intervención militar, hay que verla también bajo esa óptica. Hubo quienes decían que esto era un atentado, una tiranía, un despotismo, etc. Y después, con el golpe de Ibáñez, medio golpe blanco, medio autogolpe,
de Ibáñez de febrero del 27 se instaura una dictadura de verdad, pero en cohabitación con la mitad de la clase política que había existido de diversos bandos. Ya. Yo creo que caudillo, sí, hay una expresión de Mario Góngora que habla de los caudillos por Alessandri y Carlos Ibáñez, pero hay que tener en cuenta que son caudillos en relación a la historia de Chile, que ha tenido pocos caudillos. Los tuvo en la independencia, después no. Y ese es el mérito del sistema portaliano. No sé qué es lo que quería hoy hacer Portales, no, Portales murió, no sabemos. Pero es el mérito de haber dejado instituciones más importantes que caudillos. En Chile son instituciones. Pero lo que hay en la democracia del periodo democrático chileno, que en realidad es del 32 al 73, y está todo este periodo del 25 hasta el 32, que es bastante alterado, la dictadura de Ibáñez, que tiene algunos elementos democráticos, tiene una democracia liberal, pero poco, ¿no? Y vamos, al lado de lo que fueron otras dictaduras del siglo XX, aparecía como un gobierno casi normal. Y era un momento, algo muy importante esto, que hasta la Segunda Guerra Mundial, que hubieran dictaduras o democracia, no era tema internacional importante. Eso no ponía, nadie dudaba que Carlos Ibáñez era presidente de Chile en ninguna parte del mundo. Así que eso no era tema. Ahora, la democracia del periodo es, claro, democracia de partidos como de muchas partes, pero la característica más destacada es el paralelismo muy fuerte entre la política chilena y las grandes corrientes globales. Se forman la derecha, y con el nombre ya de derecha abiertamente, partidos de centro, y una izquierda compuesta por dos almas. Una alma, llamemos socialdemócrata, pero bajo este título hay como mucho sentimiento. Grupos nacionalistas de izquierda, socialdemócratas probablemente tales. Hay gente como Oscar Schnake, que llegó a ser admirador del New Deal norteamericano y muy anticomunista. En el siglo XX hay un socialismo muy anticomunista en el mundo, ¿no? Eso es también un factor importante. Y después van confluyendo a partir de la década del 50, y eso es lo especial del caso chileno, que el sistema institucional, los procesos electorales, lo que es la parte de democracia política, en términos de lo que son las democracias, era una democracia relativamente ejemplar. Le decía a otro grupo en la mañana, siempre pongo como ejemplo las elecciones del 38, gana así el candidato de oposición en una lucha muy amarga y muy dura, y todos lo vieron casi como un fin de mundo. Fue una previa a 1970. Y sin embargo el gobierno a las 9:30 de la noche al candidato rival reconoce con el 90% de los votos. Estamos hablando del 25 de octubre del 38, o sea, con capacidad tecnológica distinta. Esto no pasaba en el resto de América Latina, que eran elecciones más largas, y esta cosa que el que pierde no reconoce la victoria, que pasaba a veces en Chile. Allende no lo reconoció en el 58 y el 64 dijo que había sido una trampa publicitaria, dio a entender eso. El 70 sí, porque la Constitución pasaba a ser una defensa, no hablaba mucho de ella. Pero sí, claro, tenía estos rasgos de que la resolución pacífica, lo que es la democracia finalmente es un sistema de regulación pacífica de las instituciones. Y las competencias electorales es como la sustitución de las competencias físicas y militares, por decirlo así, la lucha de facciones. Entonces, la regulación de eso. En eso Chile llegó a ser importante, con buena participación electoral, bastante amplia, y relativamente tranquila. Se necesitan muchos algunos momentos, pero uno mira globalmente, digamos, no es tan distinta a otras democracias en el mundo. Está el Seguro Obrero, está el 2 de abril. La exclusión de los comunistas es una discusión muy grande, eso, ¿no? Fue hecha por medios democráticos, pero perseguir a un grupo se terminan persiguiendo ideas, es inevitable eso. Y eso ni disminuyó el comunismo, pero tampoco lo fortaleció, eso también. Y además fue 1 año y medio nomás, porque después fue una exclusión legal, pero una tolerancia práctica, y finalmente no fue más allá. Pero lo importante es que emergen en la década de 50 dos partidos marxistas y marxistas-leninistas con sus matices,
y con el hecho como medio notable que, por ejemplo, a los extranjeros les cuesta entender esto, que el Partido Socialista haya sido más radicalizado que el Partido Comunista. Entonces, pero es un fenómeno chileno ese, que tiene que ver también con el entorno internacional y que esta izquierda marxista saca en su programa, saca y en su fuerza de su militancia, de sus organizaciones. La votación, por qué vota la gente por ese partido, ese es otro tema. Pero en su organización vive mucho de que el mundo marcha hacia el socialismo. ¿Y quién es el socialismo? Bueno, las grandes revoluciones. La Unión Soviética, China, por un momento los socialistas con la Yugoslavia de Tito, después con la revolución argelina, la guerra para la independencia, como toda la guerra también tuvo carácter de guerra civil. La guerra por la independencia de Argelia termina curiosamente siendo un régimen militar nomás hasta el día de hoy. Es básicamente un régimen fundado por militares, ahora tiene un aparato civil, pero el ejército sigue siendo la columna vertebral del sistema. Entonces, esa fue. Y la revolución cubana, que eso une a toda la izquierda de una manera, la ata y la vincula a una autoridad político-moral. No porque hayan sido marionetas de Castro, sino miraban a Castro como un ser superior. Los comunistas menos, porque miraban más a Moscú, pero al final del 70 se unifica ese sentimiento. A ver, en el momento alessandrista, por decirlo así, del primer gobierno de Alessandri, esos momentos, como que el ser de clase, siempre ha habido clase media, entonces la división de la pirámide social más clásica en todas las sociedades humanas, quizás salvo en las originales no, pero todas las arcaicas no, pero sí en las civilizaciones podemos dividirla en tres grupos. Yo creo que hay muchas articulaciones, pero la más común es esa. ¿Qué tiene el periodo de la década del 10 y la década del 20, en la cual ser de clase media pasa a ser como un timbre de gran autoconciencia y de orgullo? Eso es cierto. Porque la llamada clase, la oligarquía dirigente del 19, oligarca con sus grandes poderes, eran unos poquitos nomás. La clase alta no está compuesta de pura gente rica. El concepto de clase es un concepto complejo que hay que analizarlo. Es algo más amplio, es como un cierto campo de identificación, de relaciones directas, indirectas, etc. Entonces, la clase media llegó a ser como esta autoconciencia, pero que tiene que ver con que la sociedad moderna, lo que llamamos las sociedades desarrolladas o más avanzadas, son sociedades donde la mayoría de la población vive un estilo de vida de clase media, con ingresos más o menos relacionados con eso. Entonces, eso está pasando en Chile, aparece una clase media autoconsciente. Las modificaciones políticas, a ver, más que institucionales, que no fueron tantas tampoco, ¿no? Pero hay algunas modificaciones constitucionales del año 70, unas que venían, una reforma del periodo final de Frey y otra por el Pacto de Garantía con la Unidad Popular. Las principales transformaciones, bueno, es una revolución electoral en los 50, en la cual sube la izquierda marxista, los radicales van perdiendo fuerza y aparece la democracia cristiana, y la derecha tiene entre el 57 y el 65 un proceso de drástica reducción, hasta llegar a ser poco más, 10-12% del electorado. Entonces ahí culmina esa revolución electoral, que después se detiene, se modifica un poco, pero ha recogido ese impacto importante. Y después está el tema de que es propio a las democracias, la idea de la frustración con el sistema de gobierno. Algo pasa, algo que no sucede, porque las democracias no crean la economía ni el desarrollo. No porque sea democrático se va a desarrollar, ya se ha comprobado muchas veces. Podrá ayudar aquí, pero podrá obstaculizar allá, también es cierto. Pero lo que sí no está acompañado en cierta proporción por lo que podemos llamar el proceso económico de modernización económico-social.
O sea, que el país económicamente tenga una economía moderna que alimenta el sistema. Creo que economía moderna, ya nos metemos, sería largo hablar y yo no soy la persona más especializada para eso, precisamente. Y socialmente, sociedad de clase media. Pero eso estaba como detenido en Chile, avanzaba a paso de tortuga. Una alta conciencia política, una excitación política y poco desarrollo. Ese es el tema. Por eso el título de Aníbal Pinto, este es un caso de desarrollo frustrado, es tan famoso y tan relevante. Lo que él proponía no sé si era lo que era el camino, eso se podría discutir y ya había una discusión en esa época, pero el diagnóstico me parece adecuado y esa fue una patita coja, pero que hacía temblar todo el sistema y además existía una fuerza de decir, mire, esto tiene que cambiar, esto ya no da para más. Y eso entró mucho en el lenguaje, muy fuerte entre los 50 y los 60 y culmina con el triunfo de Salvador Allende, pero también comienza un sentimiento conservador, no el partido porque ese casi prácticamente desaparece, pero sí un sentimiento conservador y de preocupación por lo que pasa. A mí me cuesta aceptar eso que las constituciones tienen la culpa, porque creo que es justamente el pecado latinoamericano, ¿no? Y es un problema. Así que, ahora, hay que separar, distinguir dos cosas. Una, que de que la democracia consiste en la discusión y en una cierta tensión. La democracia sin tensión empieza a morir poco a poco y nacen entonces grupos extremos, ¿no? O la indiferencia, que es otra forma de matar una democracia. Entonces, tiene que haber alguna tensión. Y la democracia consiste en que los factores críticos, en las grietas sociales, económicas, culturales, como que se exacerban en la discusión. Entonces aparece, digamos, vivimos la peor crisis de la historia. Raúl Tomic decía, esta es la peor crisis. No era la peor crisis. Pero se mete eso y la gente empieza a creer que está en crisis y por lo tanto al final se está en crisis. Ese es un peligro. ¿En qué momento el optimismo acerca del sistema de la Corfo, de la industrialización, todos los cambios que después se han mirado con mucha nostalgia ese periodo, pero hacia 1950, un poquito antes quizás, comienza ya una discusión fuerte acerca si Chile está bien encaminado o no, porque en fin, es cierto que hubo cierta industrialización, pero eso no cambia fundamentalmente la economía chilena y estaba en América Latina, era menos de lo que debería de ser. Y había una tremenda discusión de economía política. Esto lo inventaron los Chicago Boys en el 73. Esto viene desde alrededor de 1950 y hay raíces anteriores. La campaña del 38 fue también, la gente no sabía lo que iba a pasar, pero uno la puede leer como una campaña entre dos visiones distintas en este sentido. ¿Qué hacer con Chile y qué hacer con la economía chilena? Pero sobre todo, yo pongo el 50 como un punto, por dar una señal, no es que ahí pasó el 1 de enero del 50 sucedió algo, no, sino que más o menos en torno a ese periodo temporal.